It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. It's time for truth. Bienvenidos a Time for Truth. Hoy hablaremos de la escritura, un arte y una técnica prácticamente en vías de extinción y que vamos a intentar recuperar con Juanjo Vara. Bienvenido. Hola, buenas tardes, Alicia. Hoy tenemos la mesa llena de bolígrafos y artefactos distintos que nos irá enseñando poquito a poco. Sí. Si nos da tiempo. Voy a empezar con una pregunta un poco dura, pero así de entrada. ¿Sí? Venga. Me coloco. ¿El coeficiente intelectual de la gente en estos momentos está bajando por culpa de que no se escribe a mano? Pues sí. Y además es un hecho que no solamente lo he ido constatando yo en mi trabajo, sino que hay informes y estudios oficiales en el que esto queda verificado, porque la exigencia de la escritura manuscrita siempre pide de recurrir a más áreas cerebrales que el percutido, por ejemplo, de un ordenador o el desplazamiento a través de la tablet. Es decir, la exigencia de la escritura manuscrita ordena la información y la ubica, de tal manera que al final las capacidades y el potencial que el ser humano tiene por venir a este mundo salen a la luz. Sin embargo, cuando hay un reajuste tecnológico donde lo natural se oculta y se prima lo artificial, evidentemente al final el ser humano pierde. Otra pregunta muy fácil. ¿Qué es la escritura, Juanjo? ¡Ay! Pero un pequeño resumen. Venga, resumen. Bueno, para que empiecen a notar esa curiosidad de que puede ser algo más de lo que nos aprendimos en la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué nos están contando esta gente? ¿Qué dicen que la escritura no es lo que parece? A ver. Bueno, hablamos de la escritura manuscrita. Manuscrita. De la escritura, digamos, realizada con el útil de escritura, con un boli, con un pincel, con un lápiz. A ver, escribir, el verbo escribir es, desde el punto de vista, digamos, de la escritura manuscrita, el manuscribir es más que lo que entendemos por escribir. Para mí escribir, o la proyección de un gesto gráfico que proyectamos en el papel, en realidad es, alguien decía, hace tiempo, creo que era un tal Voltaire, que decía que la escritura era la representación de la voz proyectada en un papel. Para mí es la proyección del alma en un papel. Es decir, escribir es más que escribir. Escribir es realmente expresar lo que somos desde lo más físico, desde lo emocional y desde lo mental. Pero un poquito más arriba, desde lo espiritual, escribir realmente es conectar. Por lo tanto, escribir no solamente es representar unas grafías, unas ideas motoras, unos grafemas. En realidad es conectar. Y conectar el cielo y la tierra. Casi nada. Es que era una pregunta complicada. De examen. Total. Bien, ahora que hemos introducido el tema, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Vale? Bueno, cuéntanos un poquito. Tengo tu currículum, podría empezar a leerlo, pero eso sería muy. Prefiero que elijas tú, porque claro, dedicándote a la escritura, imagino que vienes pues del mundo de la enseñanza, que aprendiste a escribir desde muy pequeño y te aplicaste. Entonces entiendo que vienes por ahí, ¿o no? ¿O resulta que vienes de otro mundo? A ver, cuéntame un poquito para que la gente sepa quién es, cuál es tu bagaje y cómo llegas a todo esto. Pues, bueno, contra todo lo que parezca, en este caso como divulgador de la escritura y la importancia de manuscribir, yo odiaba escribir. Odiaba escribir de pequeño, además era algo
doloroso, era un sufrimiento. Mi madre me decía, hijo, escribe bien porque si no el profe no te va a poder corregir el examen o los deberes y entonces vas a suspender. Y yo pues le decía, bueno, pues el profesor es el que tiene el problema, no yo. Entonces, claro, yo lo que intentaba no era escribir bien, sino era evitar escribir. Para mí era un dolor, era un sufrimiento, igual que la lectura. Entonces yo realmente vengo de odiar escribir. Esa es mi base en todo este mundo. En eso te apoyas, ¿no? En eso me apoyo. Y por ¿Y eso, qué ocurre entonces? pues ocurre que a lo largo de mi vida, bueno, pues han dado diferentes escenarios, diferentes etapas, y una de ellas me tocó vivir la experiencia de estar en un seminario. Uh-huh. Entonces, el estar 5 años en un seminario, en concreto en los Salesianos, para mí supuso tocar el conectar con la educación, conectar con la enseñanza. Lo único que, bueno, hubo un momento en el que yo no pude continuar y tuve que salir. Me encontré con un mundo en el que las cosas no funcionaban como yo había sentido y experimentado en el seminario y simplemente decidí estudiar. Y estudiar ingenierías. Estudié ingeniería, otra ingeniería. O sea, que vienes del mundo científico. Ajá. Vengo del mundo. Tenías la cabeza cuadrada, rígida, y tú pues dijiste, ese es mi camino. Ese es mi camino. Entonces, bueno, pues en ese camino, un día, como profesor, daba clases, evidentemente, de matemáticas, física, este tipo de asignaturas, y yo solía ir a una fotocopiadora a hacer pues, los ejercicios, las fotocopias de los ejercicios de los chicos y exámenes y demás. Y pues bueno, una chica, Marga, que estaba ahí en la fotocopiadora, un día vi cómo había debutado una patología que tiene el nombre de psoriasis, que es una enfermedad de la piel. Uh-huh. Claro, fue impresionante, claro, porque yo la conocía de tiempo y ese cambio, ¿no?, en su físico, sobre todo en la piel, a mí me impresionó. Y le dije, bueno, Marga, ¿qué haces para resolver esto? Y me dice, pues estoy haciendo escritura. Y yo, ¿cómo? Sí, aquí tengo las plantillas, estoy haciendo letras. Claro, o sea, para mí, perdón, vamos a ver, ¿estás resolviendo un problema de la piel haciendo letras? Esas cosas que utilizamos para comunicarnos. Sí, Juanjo, aquí lo tengo y mira, te muestro, me levanto por la mañana, a las 6 de la mañana. Claro, yo en ese momento pues pensé, claro, a lo mejor la psoriasis le ha llegado al cerebro y yo qué sé, y es que claro. La pusiste en tu lista de gente rarita. Sí. Digamos. Y bueno, claro, es que, a ver, ¿cómo haciendo letras vas a resolver un problema que es de la piel? No, digo, bueno, bien, pues nada, tranquilamente. Claro, la cuestión es que está en que yo seguía yendo a esa fotocopiadora a hacer las fotocopias de los exámenes de los niños y de los ejercicios. Y claro, conforme yo iba yendo, una semana, otra semana, yo iba comprobando con mis ojos cómo iba desapareciendo esa patología. Es decir, la psoriasis iba... Tú entrabas, mirabas así y decías... A ver cómo está hoy la cosa, ¿no? Casi. O, no te voy a hacer fotocopias, pero voy a ir a ver qué tal, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que es sorprendente cuando ves cómo eso va desapareciendo y al final, claro, quedaba un poquito en los codos, un poquito en las rodillas y yo, pues, en ese momento sentí que, por favor, es que necesito entender esto. O sea, yo estoy en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la ingeniería, el mundo de... Y yo trabajo con señales, yo sé lo que es una señal, un transpondedor, sé lo que es un ordenador, la telemática, la teleinformática, pero esto de que escribir corrija un problema que es físico, a ver, ¿qué clase me he perdido? Quiero entender. ¿Qué no me han explicado, no? En este ¿Qué no mundo? me han explicado? Y bueno, pues las casualidades de la vida, Alice, quisieron que a esa fotocopiadora llegara una alumna de Vicente Lledó. Bueno, en realidad de Rebeca Lledó González, que es hija de Vicente Lledó Parrés, que es el creador de la grafología racional. Uh-huh. Entonces, claro, la primera cita que tuve con ella, bueno, en el sentido de que conseguí su teléfono y me puse en contacto con ella y tuvimos con la hija de Vicente Lledó, pues fue impresionante porque en esa primera entrevista ella me dibujó en un papel
el movimiento de una L. Claro, yo digo, bueno, pues claro, mi idea de la grafología en ese momento no era algo que iba a curar, era como, bueno, es conocimiento, es información. Y además yo traía la idea de que el mundo de la grafología, sobre todo lo que a mis oídos había llegado, era que a través de la escritura se puede ver un poco la personalidad de la persona, se puede deducir ciertas tendencias, pero de ahí a curar... Eso es la definición un poco de la grafología normal, ¿no? La que tú pues habías podido ver que existía y tal, ¿no? Sí, pero además era de oídas, de lejos, o sea, no era tampoco un conocimiento que yo tuviera ahí, digamos, profundo. O sea, tú fuiste esperando que te contaran, pues eso, ¿no? Un poquito... Sí, yo esperaba bueno, que me dijeran un poco, bueno, pues que había ciertos ejercicios o que había otra forma, no sé, de plantearse la escritura o no sé lo que me iba a contar. Entonces, claro, la primera acción que Rebeca tuvo fue la de representar la letra L y ella me dijo, esto no es una L, parece una L, pero no es una L, en realidad son 4 trazos. La L son 4 trazos. Son 4 trazos. Entonces, hay un trazo que sube con la intención de regresar. Es el movimiento de la L en su subida. Hay otro movimiento, ¿vale?, de regresa con la intención de bajar, que sería el regresa para bajar. Hay otro movimiento que es el baja con la intención de avanzar. Y hay otro movimiento que es el avanza. Es decir, aquí hay una L para el mundo normal o para los que en ese momento yo me sentía simplemente, bueno, pues un aprendiz de un conocimiento que hasta ese momento no entendía. Y aparecían 4 trazos y me dice, pero en realidad cada trazo tiene un nombre. No son trazos, cada trazo tiene un nombre. Es, de hecho, una función neurofisiológica. Claro, una función neurofisiológica significa algo que tiene que ver con neurología, que tiene que ver con energía proyectada a través de un sistema nervioso. Perdona un momentito. Y en ese momento, algo dentro... Perdón. En ese momento algo dentro de mi cabeza hizo clic. Porque claro, la palabra neurología ya no era grafología, era algo que tenía que ver con sistema nervioso. Y el sistema nervioso para mí era conectar o conexión entre elementos dentro de, bueno, en este caso un organismo. Yo había trabajado, o en ese momento estaba terminando telemática, y claro, era comunicar a ordenadores, era comunicar sistemas. Y aquí empezaba a aparecer una palabra que era, para mí, reconocida, que era la función. Y la función neurológica. ¿Reconociste el lenguaje? Sí. Entró en mi campo. Y te tocó. Y me tocó. Me tocó. Me tocó hasta el punto de que han pasado 19 años. Cambió tu vida completamente. Y a partir de ese momento. Totalmente, Alice, totalmente. Y ahora ya no puedo hacer otra cosa. Bueno, puedo hacer más cosas, pero esta me ocupa gran parte del día. Bien, entonces un poco vamos a distinguir entre lo que sería grafología racional, grafoterapia, porque hay muchos nombres. Sí. Explícanos un poco la diferencia entre cada cosa, ¿no? Porque aquí luego ya cuando uno empieza a trabajar la escritura como terapia, ya estamos hablando de una terapia que sana, entonces es otra cosa, no sería solamente analizar lo que escribimos, ¿no? Explícame un poco las diferencias entre la grafología tradicional y la que tú descubres y todo esto. Sí, la verdad que ahí el tema es importante diferenciarlo, ¿vale? Porque en el mundo de las matemáticas o en el mundo, digamos, de la ingeniería, todo se mide y todo tiene, pues de alguna manera, una cuantificación. Hay una cualidad, pero también hay una cuantificación. Entonces siempre hay grados en las cosas. Claro, aquí entramos en vamos a decir así, en un área del conocimiento donde lo que se cuantifica es energía que se transmite a través del sistema físico o neuromuscular a una superficie, a un lienzo, a un papel, a una pizarra. Es decir, hay una transducción, traduzco una información que yo llevo en un soporte físico que pueden ver los demás. Desde esa perspectiva, claro, yo ya tengo que diferenciar entre lo que sería mi personalidad, cómo yo percibo, siento, cuáles son mis tendencias, cuáles son mis gustos, qué me atrae, qué no me atrae, y cómo yo me comporto, cómo yo actúo con los otros. Entonces, claro, diferenciar esos dos ámbitos entre la personalidad y la conducta es fundamental a la hora de diferenciar las grafologías, como yo lo entiendo. Entonces, la grafología convencional, vamos a llamarla así,
a diferencia de la grafología racional, que es la que yo estudio. Eso no quiere decir que la otra grafología no tenga un valor, al contrario. Gracias a la otra grafología, la convencional, surgió esta, claro, si no sería inviable. Entonces, la diferencia está en que cuando tú modificas un trazo, que fue lo sorprendente cuando esta chica Marga, digamos, vi el cambio, ¿no? de tener psoriasis a no tenerla, ella me comentaba que modificaba letras, que sus letras no eran esas, que ella escribía de otra manera, y que lo que hacía era imitar esas letras, entrenándose todos los días un ratito por la mañana, y que de alguna manera al cambiar el automatismo de esas nuevas grafías, algo dentro de su cabeza cambiaba, pero en realidad donde cambiaba al final proyectado era en su piel. Pero no solamente eso, sino que al final había algo que cambiaba también directa o indirectamente en su vida, entiendo. Es decir, con lo cual la grafología racional intenta sobre todo dimensionar o medir la información del estrés que lleva la persona y cómo regular, cómo corregir ese estrés a través del propio sistema. Eso en el mundo de la ingeniería se llama ingeniería inversa. Es comprender el mecanismo a la inversa para poder actuar en el origen. Claro, yo solo conozco dentro del mundo de las ingenierías, pero dentro del mundo de la neurofisiología, la fisiología o la biología, me parecía algo que, vamos, que no tenía ni posibilidad ni sentido, porque no es algo que yo hubiera recibido ni en mi enseñanza oficial dentro de la universidad, ni en el ámbito académico en la época, digamos, del bachiller. Entonces, claro, eso fue lo que para mí, digamos, diferencia la grafología convencional, que significa una tendencia, una personalidad, algo que, bueno, que te puede definir incluso, y lo que sería una manera de comportarte con los otros, pero al mismo tiempo de interactuar, es decir, de responder a los estímulos que el otro me lanza de una forma que sea adaptativa, que no genere estrés, que no genere tensión, que no me genere una conducta, digamos, desadaptación al medio, una conducta de tensión, de alerta, una conducta en la que yo acabe a lo mejor autodestruyéndome o generando un tipo, pues bueno, vamos a decir, de transformación biológica. ¿Para qué? Para resolver un conflicto biológico, que en ese momento el entorno, la sociedad, la familia, el ambiente profesional en el trabajo me podría generar. Perdona si me he extendido, pero bueno, la pregunta es que... ¿Y cómo cambia tu vida entonces a partir de ese momento? ¿Te pones a practicar y experimentas alguno de esos cambios? Pues sí. Porque hasta que no lo experimentas, supongo que no te lo terminas de creer, ¿no? Aquello como que, bueno, voy a probar, pero, ¿no? Ya, sí. Bueno, sí, un poco... A ver, yo tengo un poco de Santo Tomás, de hasta que no lo toco y no lo compruebo... A ver, yo te puedo creer, si tú me cuentas algo maravilloso que has visto, yo te puedo creer, pero tengo ese punto de necesito corroborarlo, necesito verificarlo. Entonces yo, en inicio, pues me puse a estudiar con Rebeca Lledó, que es una profesora fantástica, la escritura... Y al cabo de un tiempo, después de ese estudio, de lo que sería cómo analizar e interpretar el trazo, bueno, es que es un conocimiento tan profundo, tan elevado, que es que yo creo que en esta entrevista sería imposible contártelo. Abarcarlo. Imposible. Pero yo lo que decidí fue, bueno, voy a aprender este modelo que me enseña Rebeca y voy a intentar aplicarlo en mi vida y por lo menos que cuando yo escriba en la pizarra, los alumnos puedan ver un modelo de escritura legible y que a lo mejor les sirva a ellos también como para, bueno, un poco para incitarles a que modulen también su escritura o que corrigieran. Pero es que la sorpresa fue que al cabo de, creo que había pasado 9 meses o un año, bueno, pues digamos un buen día me olvidé de tomar Lesatin. A ver, te cuento. Yo tenía una patología que se supone que era incurable, es una especie de miopatía idiopática, su naturaleza no se conocía, que fue una de las razones por las que yo tuve que dejar el seminario. Y esa patología hacía que yo tuviera contracturas musculares todo el día, incluso por la noche, hasta el punto de que no podía dormir más de 3 horas seguidas. Y nada, claro, la solución era relajantes musculares o, bueno, pues ansiolíticos y demás. Y yo iba a todos los sitios con mi Lesatin maravilloso, con mis cositas, ¿no? Y pues es un buen día me olvidé de tomar la sustancia con la que yo me había mantenido durante 12 años. Y claro, para mí fue la sorpresa
al día siguiente. No, claro, porque me olvidé de tomarlo. Es curioso que te olvidaras, Me olvidé. cuando es algo que llevabas años también tomando. O sea, años. ahí también Sí. tu cerebro dice, como él no lo va a dejar, yo le obligo a que se olvide. Tal cual. Y además fue curioso porque, claro, me olvidé un día y me olvidé un segundo día. Entonces ya me olvidé 2 días y yo ya estaba preocupado diciendo, a ver qué está pasando aquí. Y entendí que a lo mejor no era necesario que siguiera tomando aquello. Y de hecho, dejé de tomarlo. Dejé de tomarlo porque podía dormir más de 3 horas, podía dormir 5 horas, podía dormir 6 horas seguidas, 7 horas seguidas, 8 horas seguidas, que yo eso no lo había conseguido en muchos años. Claro, y entonces en ese momento para mí fue como, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y había pasado algo, es decir, mi cuerpo había aprendido a funcionar en una respuesta a los estímulos externos, no en la tensión y la alerta, sino con calma. Entonces, claro, en realidad no dejaba de ser impresionante. De hecho, fue el segundo acontecimiento, digamos, relevante que ya hizo que mi vida se orientara un poquito hacia este campo, porque el primero fue el poder ir a casa sin la culpabilidad de pensar que había puesto pocos ejercicios a los niños o que habría tenido que explicarles mejor la lección, que era algo que yo siempre tenía en la cabeza cuando acababa de dar las clases. Era como, no has hecho lo suficiente, mañana te tienes que esforzar más. O sea, era como... Te exigías mucho a ti mismo en tu trabajo. Mucho. O sea, era la norma, mi exigencia. Porque si no lo hacía perfecto... Y claro, tú creías que eras así, que sí, no se podía cambiar, es claro. así y tal, ¿no? Entonces un día te das cuenta que, ostras, hoy no me he preocupado tanto, ¿no? Claro. Y entonces, claro, lo curioso es que, claro, ahora me sentía raro porque no me preocupaba. Era como, pero ¿y ahora por qué no me preocupo? Entonces, claro, era lo raro de ¿Me no estaré sentirme... volviendo mala persona? Sí, o un dejado, yo qué sé, me estará dando igual las clases. Y... Entonces, claro, ahora imagínate... ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? En fin, eso fue a los 2 meses, 3 meses de empezar. Y era curioso, ¿no? Porque, claro, yo me esforzaba en la pizarra, intentar hacer el modelo, no me salía. Y claro, dices, pero bueno, ¿esto será posible que algún día escriba como me enseña Rebeca? Porque yo le decía a ella, pero ¿de verdad la gente acaba escribiendo con el modelo este que enseñó tu padre o que comprendió tu padre que era un modelo adaptativo para que los niños aprendieran a escribir, para que las personas adultas incluso pudieran reaprender? Y ella decía, sí, claro. Y yo me esforzaba. Pero claro, aún no saliéndome el modelo que ella me decía, en mi cuerpo pasaban cosas. Hubo sus efectos. Y entonces, claro, ya a partir de ese momento dices, pero entonces... Debió cambiar mucho tu escritura, ¿no? De cómo escribías. ¿Cómo escribías tú? ¿Cómo te enseñaron a escribir? ¿Y cómo te ponías tú para escribir? A ver, haznos una pequeña muestra de cómo escribías tú antes de ahora. Bueno, hace 19 años, ¿no? Desde que eras pequeño hasta hace 19 años. Bueno, ¿cómo escribías tú? A ver, en realidad... Que yo he visto algunos trocitos que me has enseñado de cómo escribías tú antes. ¿Cómo era el Juanjo de antes? A ver. Bueno, en realidad, a ver, todo se ha dicho de paso. Hay diferentes momentos, es decir, la escritura de las personas va evolucionando según pues las presiones externas. Claro, no siempre escribimos igual, ¿no? No. Vamos imitando el más compañerito. Más o menos, vamos a hacer un poquito de... Sí. Entonces hubo un momento en el que yo me entrené a hacer una escritura, porque además yo veía que la escritura de ordenador era auténtica, o sea, la escritura maravillosa. O sea, tú con tu exigencia eras de las personas que decían, yo voy a hacer esta escritura del ordenador tal cual, ahí con toda la fuerza y con toda la energía, ¿no? Un poco como yo, que ponemos mucha energía en el empeño, ¿no? Tal cual. Entonces yo me exigía y entonces yo decía, bueno, pues entonces hay que hacer una M perfecta para que se vea que es una M. Hay que hacer una A perfecta. O sea, ¿Así escribías tú? Esto que parece un poco exagerado. Más o menos, exagerando un poquito, pero tú más o menos así escribías, como ingeniero totalmente. Perfecto. Entonces yo escribía de esta manera. Wow. Mamá, por ejemplo, ¿ves? Aquí la palabra mamá. O, por ejemplo, papá. Porque, claro, yo entendía que esta era la mejor escritura. O sea, tú imagínate lo que significa escribir unos apuntes así. O sea, esto es inhumano. Qué cansancio, me canso solo de verte, ¿no? Sí, y yo. De hecho yo ya me estás canso. cansado. Yo estoy cansado ya. Sí. Pero claro, para mí era como, es perfecta. Esto, vamos, nadie me puede decir que no es una escritura bien hecha. Es un 10. Incluso es un 10. Claro, aquí hay muchísimos picos, hay tensión en la mano. Entonces, para mí la tensión de la mano era algo accesorio. Dices,
que tienes que presionar, que tienes que apretar con la mano, ¿por qué no? Lo que haya que hacer. Con tal de que la escritura salga perfecta, lo que haya que hacer. Y sobre todo, claro, cuando además te dicen, y no te salgas de la línea. Pero si no te sales de la línea, yo obedezco. A mí me dicen, no te salgas de la línea, y yo no me salgo de la línea. Y eso empezó a cambiar. Y claro, ¿por qué? Porque hay el modelo que se enseña en la grafología racional o en la reeducación gráfica, que es como un poco también definimos o denominamos a la grafología racional. Claro, implica que la muñeca se pueda mover. Pero no solamente la muñeca, sino que los dedos se armonicen con el movimiento de la muñeca, con el movimiento del hombro, y que de alguna manera el cuerpo también está implicado en la escritura. Claro, dices, ¿el cuerpo va a estar implicado en la escritura? Pues sí. Claro. No es una mano sola que escribe, ¿no? No. Es una mano pegada a un brazo, y un brazo pegado a un hombro, y un hombro pegado a un tronco, y un tronco pegado a una cabeza. Y cuando estoy moviendo los deditos está afectando todo. Todo. Cerebro incluido. Todo. Y todo funciona como un todo. Es decir, de alguna manera hay una proyección de ese cerebro, de este sistema de nervios y de músculos y todos estos segmentos articulares que son los huesecitos que ordenan las articulaciones y sobre todo el concepto de palanca. Claro, yo vengo del mundo eso sí que te gustaba. ¡Wow! El concepto de palanca. Eso sí. Y vas y aplicas el concepto de palanca a la escritura. Hombre, la última carrera... Eso es tuyo, ¿no? Sí. Eso ya es tu aportación a todo el diseño de la grafología. Yo lo que he aportado a lo mejor es un poco la parte de concepción matemática, ¿no? El diseño matemático de por qué realmente la escritura al final tiene una medida, vamos a decir, que tenga relación con los segmentos articulares y con las llaves. Vaya, que lo tenías que explicar científicamente. Ay, sí. Porque si no, no se lo va a creer nadie si esto no se lo explico como debe de ser, ¿no? Aunque veamos que funcione, pero hay que explicarlo bien. Sí. O sea, tiene que tener un fundamento. Y claro, sobre todo porque, claro, si no tiene fundamento, te puedes imaginar, todos mis años de carrera están perdidos, están tirados a la papelera. Claro. Hay que usarlos. Bueno, de hecho, te han servido para mucho Sí. en esto. O sea, que de alguna manera se han conectado los puntos, sí, ¿no? Tenías cierto. que pasar por ahí, por tu experiencia de pequeño, sufriendo con la escritura, por tus años de universidad, del seminario, para llegar a esto. Para llegarmente a entender que lo importante es fluir. Wow. Que lo importante es fluir. Y si tú fluyes en la vida, en el papel tienes que fluir también. A ver, vamos a ver cómo fluyes. Entonces, si yo fluyo en el papel, fluir en el papel es, pues eso, expresar lo que yo previamente había expresado con rigidez, pero en este caso con un poquito más de calma. ¿Por qué será que siempre escribimos esta palabra? Porque yo cuando hago ejercicios también escribo esta palabra. ¡Qué curioso! ¿Qué tendrán las mamás? ¿Qué tendrán las mamás? ¿Ahí qué hay? Pues en las mamás... ¿Qué tiene que ver tu mamá en todo esto? Pues bueno, pues ahí está la mamá. No hablamos de esa vía. No, es importante. Mi madre, mi madre es fundamental, bueno, todas las madres son fundamentales y los padres son fundamentales, pero claro, mi madre siempre dice, qué rebelde eres, hijo, qué rebelde. Aún hoy. Aún hoy. Ella siempre pone anécdotas de que yo, pues eso, de alguna manera no entraba por el aro, no entraba, digamos, en el mecanismo habitual. Y claro, yo le pedía, mamá, si yo en el colegio estoy perdiendo el tiempo, no aprendo, no me gusta escribir, no sé leer, pues cómprame un rebaño de ovejas. Ah. Claro. Pues seré pastor. Y ella me decía, no, hijo, tú tienes que ser mecánico, tienes que el día de mañana como te tienes que ganar la vida de alguna manera, la mecánica te va a dar de comer y todas esas cosas. Y yo, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Pues nada. Yo la escuchaba, pero, bueno, escuchaba oído, cocina, como se suele decir, pero... En el fondo tenía razón. Porque has encontrado las palancas y la escritura. Palancas. Ella lo sabía. Sí. Si es que lo sabemos todas las madres. En el fondo... Espectacular, la verdad que sí. Y en el fondo, claro, cuando tú eres capaz ya de relacionar áreas de la ciencia, en mi caso las ingenierías, con algo que yo había odiado tanto, claro, descubres de repente que dices tú, qué bien hecho está todo, cómo encaja todo. Y cómo gracias a mi rebeldía
al mismo tiempo que gracias a tener una madre que está ahí pendiente de ti, que realmente pues quiere lo mejor para ti en el fondo. Lo que pasa es que, claro, cada uno desde donde sentimos y desde donde conocemos, porque esto era algo desconocido. Y pensar que yo a los 31 años fue cuando me inicié en la técnica escritural. A los 31 años empezaste con esto. A los 31 años. O sea, no es algo que empezara a los 18 o a los 20, no, a los 31. Y para mí aquello me marcó en el sentido de que poder emplear las técnicas que había o los conocimientos que había comprendido a nivel ingeniería a la hora de poder moverme por encima de un folio sin tensionar y sobre todo poderlo reproducir, poderlo enseñar, poder tener incluso un método, una metodología para que otros también puedan repetir lo que yo he logrado y además he disfrutado y disfruto. Entonces, ¿qué te puedo decir, Alice? Que, bueno, encontré el guante para mi mano. Voy a leer un pequeño trocito que he sacado de tus textos, de tus apuntes y esto, que explica cuáles son un poco los beneficios de la grafoterapia. Capacidad de aprendizaje, equilibrio del sistema nervioso autónomo, sueño, serenidad, libera de las presiones, de la tristeza, de la ansiedad, capacidad de aceptación, autoconocimiento, producción de hormonas, equilibrio mental, crecimiento espiritual. ¿Es una herramienta espiritual también la escritura? Pues la vida me ha demostrado que sí, sí que lo es. Yo en un principio no me lo hubiera imaginado, ni en mi capacidad creativa que me dicen que bueno, no está mal, jamás me lo hubiera podido imaginar, pero al final la vida me ha ido llevando de manera progresiva que la escritura no solamente es un medio de comunicación, es un medio de... Ya no digo la palabra curación, porque no es curación, porque implica voluntad, y la voluntad es lo que te saca de un modelo de conducta, de comportamiento que a lo mejor puede ser autodestructivo. Entonces, esa voluntad te ayuda a sanar, que va más allá de la curación, porque vas al origen. Y si vas al origen y ordenas esa información, tal vez quites ruido. Y el ruido hoy en día, el ruido mediático, muchas veces nos lleva a no escuchar. Y la escucha interior... Claro, a veces yo hablo de la escritura como una forma de meditar. Puede parecer un poco así también, poco habitual escuchar esto, pero para mí es una meditación. Entonces, si meditar creando una onda, que al final es una onda cerebral en el fondo, y creamos una pauta, una rutina armónica, lo que hace realmente es conectar áreas cerebrales. Y al conectar áreas cerebrales, porque el acto de escribir es muy complejo, o sea, no reúne una parte del cerebro, la parte prefrontal, la parte occipital. No, es como un conjunto que se pone al servicio de un ofrecimiento a la comunidad, de un ofrecimiento al mundo. Y desde ahí comprendes que la escritura es más que escribir, es también conectar contigo. Yo para mí cuando trabajo la escritura trabajo con la mano derecha y trabajo también con la mano izquierda. Si quieres luego lo comentamos. Entonces, claro, la escritura con la mano derecha y con la mano izquierda ordenada, es decir, siguiendo una metodología armónica, claro, lo que permite es, yo para expresarlo a veces uso símiles, ejemplos, analogías, y para mí es como, tengo el cerebro entretenido y conecto con lo que realmente soy yo. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta que, a ver, sé que es un tópico, pero cuando hablamos de la Matrix, hablamos de la Maya, hablamos de que este mundo es un poco ilusión, cuando entras en esa conexión interior, lo verificas. Y te está hablando un ingeniero, te está hablando alguien que solamente cree lo que toca, y lo he tocado. Y lo digo con claridad. La herramienta escritural es una herramienta espiritual. No lo digo yo solamente, ¿eh? Luego he descubierto que hay técnicas budistas, hay técnicas también en la escritura china, en la escritura india. O sea, yo he llegado de casualidad, luego la vida me ha ido también... ¿De casualidad? ¿A estas alturas sí que es hablando de casualidades? Bueno. Es una manera de hablar, digámoslo así. Sí. Tengo aquí un dibujito que aparece en tus apuntes, en el cual podemos ver
¿Cómo? Bueno, luego lo pondré, no te preocupes, en la pantalla pondré para que la gente lo pueda ver desde casa, tú lo ves ahora Sí, desde sí, aquí, en el cual se ve toda la columna vertebral, todos los órganos y una correlación con las letras. O sea, estamos diciendo que cada una de las letras tiene su correspondencia con las vértebras, con los órganos, y entonces ahí estamos, cada vez que escribimos una de esas letras, estamos incidiendo en esos órganos a nivel físico, a nivel sutil, a nivel espiritual, a nivel... y podemos curarnos. ¿Estamos diciendo eso? Pues, a ver, dicho así, Suena raro. Sí, sí, suena raro y suena un poco Eso es que no me sé explicar bien. Espera, entonces. Espera. A ver. Maticemos. Sí, es decir, a ver, la idea sobre todo, y sobre todo esto forma parte de la formación oficial, ¿no?, de la grafología racional. Lo que hizo Vicente Lledó fue la grandeza y la genialidad de Vicente Lledó Parrés fue comprender que la escritura, pues eso, permite, a través de esta ingeniería inversa, corregir o reconducir, reeducar sería la palabra correcta, tendencias, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que al ir descubriendo esos trazos, luego veremos, ¿no?, pero en la escritura nosotros trabajamos con 12 trazos. Bueno, en realidad 12 más 1, porque el 13º trazo es el punto de parada, que es de donde sale todo. Claro, él lo que descubrió, comprendió que cada trazo, en realidad, recogía una función neurofisiológica o una función de movilidad específica, que también nosotros en el día a día representamos cada día, sin saberlo. Pero lo hacemos. Cuando tú conscientemente, o en este caso inconscientemente a través de la escritura o la repetición de ciertos trazos, incidimos sobre lo que es la función, curiosamente existen 12 nervios craneales, se dice, ¿no? Que inervan a través de un sistema, pues ahí se dice que hay funcionalidad simpática y parasimpática, ¿verdad? Inervan, digamos, los diferentes órganos, pues cuando hay una situación de alerta, evidentemente tienes que prepararte pues para el combate. Y cuando hay una situación de calma, de tranquilidad, tienes que prepararte para poderte relajar. ¿Qué ocurre? Que cuando esa alternancia de alerta y relajación no se dan de manera adecuada, algo o alguien en nuestro organismo va a pagar las consecuencias, porque estamos preparados para enfrentarnos a la catástrofe más grave o más terrible, pero también para disfrutar de los momentos de calma y de luz. Si el sistema ha sido condicionado de manera inconsciente para no disfrutar de la luz, sino que estar todo el tiempo en una alerta, claro, eso al final va a crear factura. Sí, y va a crear una carga. Si esa carga cae sobre un determinado órgano, el órgano más débil que tenga la persona, pues ahí se va a notar. Entonces, claro, lo que descubrió, la grandeza del descubrimiento de Vicente Lledó fue que él entendió que además cada trazo tenía referencia y relación con un órgano. Claro, a ver, a mí me costaba trabajo creerlo, sinceramente. ¿Por qué? Pues porque no podía. Es decir, cómo un trazo va a tener que ver con el hígado, o cómo un trazo va a tener que ver con el riñón, o cómo... Es complicado, por lo menos para una mente de Santo Tomás o una tomasiana, vamos a llamarla, que necesita tocar. Pero es que yo en mi vida lo toqué. Yo lo viví a través de un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico es algo... A ver, no es el shock anafiláctico, el agudo, que directamente tienes que actuar rapidísimamente con adrenalina y con urbasón, porque puedes fallecer, sino que era un shock anafiláctico con erupción, digamos, de dermatoma y con erupción, digamos, digamos, abones muy grandes, y que al final también me producía hinchazón de la glotis y de la lengua. Yo estaba en casa solo, eran las 5 de la mañana y mi cuerpo empezó a picarme. Lo último que comí fueron unas uvas, y entiendo que fue la causa de esas uvas. El caso es que estaba viviendo un momento de crisis existencial, precisamente con todo esto, y decidí, bueno, esta va a ser la prueba de fuego, vamos a ver si funciona esto de la escritura con mi cuerpo. Y entonces, así, decidí coger 2 folios, 2 bolis, y me puse a trabajar los trazos que tienen que ver con la eliminación de tóxicos. A ver, muéstranos cuáles son esos trazos. Los trazos que tienen que ver con la eliminación de tóxicos son trazos que... Cualquier tipo de tóxicos, ¿no? Sí, podría cualquier servir tipo de para una tóxicos. intoxicación si no tienes otra cosa a mano, por decir algo. No estamos diciendo que lo hagan. Claro, no. Y de hecho, esto no lo volvería a hacer nunca, ¿eh?
esto no lo volvería a decir nunca porque no hay que hacer esto. Pero yo en ese momento para mí necesitaba una prueba de constatar que esto que me decía Vicente Lledó y esto que tú me has mostrado, que está ahí, correspondía con... Aún necesitabas más Sí, pruebas. necesitaba. Entonces yo simplemente cogí dos papeles, 2 bolis, inicié el movimiento de... Este trazo se llama regresa centrado, o trazo de identificación de lo que es tuyo y de lo que no es tuyo. Entonces el trabajo, o en este caso el ejercicio, lo hacía... Parecen pájaros. Parecen pajaritos, ¿verdad? Entonces lo que hago es entro Y y salgo. Es decir, intento que de alguna manera el gesto de entrar hacia mí y salir hacia afuera permita identificar qué es lo que me está haciendo daño y echarlo de mi cuerpo. ¿Qué es lo que me está haciendo daño? Y echarlo de mi cuerpo. Y al mismo tiempo trabajar unos trazos que tienen que ver con los riñones, que curiosamente es la zona inferior del enlace. Hacerlo suavecito, hacerlo finito. Entonces yo, mientras con una mano hacía el trazo regresa centrado, con otro iba trabajando los riñones. Y al revés. Como todo el mundo que le da un choque anafiláctico, se sienta y se pone a escribir L's. Me parece muy lógico, ¿no? Bueno, te diré. Yo lo que hice en el colmo de la locura fue coger una cámara de vídeo y me grabé. Ah, fíjate. Sí. Dije, mira. O sea, que la mente la tenías muy lúcida. En ese momento Porque sí. veo que lo preparaste todo. O sea, No, para nada. Todo la fue cámara, improvisado. los papeles, voy a grabar esto para la humanidad. No. En ese momento lo único que estaba intentando salir de aquella crisis y buscar la corroboración de que esto funcionaba y que esto servía. Y la prueba fue que yo iba haciendo la filmación y conforme iba pasando el tiempo, pues los sabores, me había hecho unas marcas en los granitos que me habían salido con el boli, y entonces yo iba grabando cómo iban bajando. Iba grabando, pues eso, cómo iba bajando la inflamación de la cara, de la lengua, de los labios. Claro, al cabo de 2 horas, que vi cómo eso había desaparecido, pues dije, pues va a ser que esto de la escritura me va a convencer. Y nada, y es una forma... La prueba de fuego, ¿no? La prueba de fuego. Es decir, eso me sirvió para reafirmarme y decir, sí, por aquí vamos a continuar, que creo que hay cosas que descubrir. Y entonces te pones a trabajar con gente ya, ¿no? Porque antes eras profesor, pero de materias técnicas o más científicas, y entonces ahí decides que igual puedes ayudar a la gente con la caligrafía. Sí. En sus patologías o en sus problemas o en Eso sus... es. Y básicamente creo que te gusta muchísimo trabajar con niños. Sí. Que atiendes a muchos niños. Háblame de, por ejemplo, de los TDA, o de todas estas patologías tan habituales hoy en día, que supongo que debes conocer muchos casos. Y ¿qué ocurre con estos niños cuando vienen? ¿O por qué los traen las mamás? ¿Los traen quizá porque no hacen los deberes? ¿O porque van...? ¿Qué tipo de clientela infantil tienes? A ver, primero tengo que decirte que si por TDA o TDAH, que hoy en día es pues una etiqueta, para mí es una etiqueta, es decir, que puede tener una correspondencia, llamémosla por ejemplo neurofisiológica, pero para mí es una etiqueta, yo puedo decirte, y eso le puedes preguntar a mi madre, que yo soy un TDAH+++. Eras un Soy. Eres, sigue siendo. Soy. Un culo inquieto. Un culo inquieto. Sí. Es un culo inquieto. Sí. Pero bueno, no pasa nada. No, yo te quiero igual. Tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Claro, unos les gusta el cine, otros el teatro y otros pues les gusta moverse. Vale, pues a mí me toca esa parte. Entonces, claro, aquí que me ves así aparentemente tan tranquilo, pues bueno, pues tengo mis momentos y me gusta moverme y me gusta hacer cosas. Y entonces, pero lo que no me gusta es aburrirme. Y entonces yo, con los niños con los que trabajo, y yo mismo, claro, necesito cambiar de actividad. Entonces, claro, cuando yo estaba en el colegio y yo sentía que lo único que necesitaba era que el reloj llegara a la hora de salir al recreo y llegara a la hora de irme a casa porque yo no entendía nada. Y cuando vienen estos chicos que están nerviosos o que se sienten que no se pueden centrar, el supuesto o el trastorno con déficit de atención y en algunos casos que cursa con hiperactividad, claro, implica eso, una falta de atención. Y es que mi pregunta con estos chicos, o bueno, que podrías preguntar tú y cualquiera, dices, claro, entonces, si hay un déficit de atención significa que, por ejemplo, si yo te doy algo que te guste, por ejemplo, un videojuego, pues claro, ahí no vas a poder atender, porque tienes un déficit de atención. Y dice, no, es un crack.
O sea, en los videojuegos es un crack. Le encantan y además se maneja y sale a horas. Entonces el problema de la atención no es... Es un déficit selectivo. Es selectivo, es selectivo. Entonces ya cuando le dices, ¿y qué tal en el cole? ¿Te lo pasas bien? Bueno, hay que escribir y no me gusta escribir. O no me gusta, o leer, pues no entiendo. No entiendo las matemáticas. No entiendo las matemáticas, El etcétera. profesor es Bueno, todas esas cosas. Y claro, entonces yo lo que hago es analizar, o lo que se hace en la reeducación escritural, analizamos la escritura para ver realmente cuál es el nivel de tensión, de alerta, de estrés y cómo eso se puede reconducir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que se da una paradoja cuando se ve a los niños escribir ciertas letritas y ciertos, lo que llamamos antes funciones neurofisiológicas. Y una de ellas, cojo el ejemplo de la L, cuando se ve escribir a un niño el movimiento de la L, o el movimiento que para nosotros sería sube, regresando, regresa para bajar. Pues curiosamente el trazo que sube, es decir, este movimiento, a ellos les sale más grueso que el trazo que baja. El trazo que baja es finito, muy finito, pero abajo se hace grueso. Entonces, es que curioso, o sea, hay una diferencia entre escribir la L fino en la subida, grueso en la bajada, ¿vale? Que sería finito en la subida, pero en la bajada grueso, pero al final es finito de nuevo. Es decir, aquí hay un cambio de presiones. Si la subida es gruesa, a diferencia de cómo tendría que ser, que es fina, lo que estaríamos viendo es como el niño agarra el boli, como el niño bloquea la muñeca, como hay una tensión en la mano que le impide realmente crear este tipo de trazo. Pero es que este tipo de trazo tiene que ver con el análisis, con la observación, con entender el mundo y sobre todo con atender. Atención. La atención. Es decir, este trazo tiene que ver con la atención. Y si este trazo, en lugar de ser fino, suave y además curvito, bueno, hay una serie de esencias que luego van implícitas en cada uno de los trazos, ¿no? Se llaman binariedades. Si ese trazo, en lugar de ser finito, es grueso, es decir, el niño presiona, aprieta el boli con tensión, claro, lo que ocurre es que la función de analizar lo que veo en el entorno es muy brusca, es muy tensa, es decir, hay una rudez o una sensación de que lo que el entorno me da no lo puedo ver como el entorno me lo quiere dar, sino yo lo mezclo con mi ruido interno, con mi tensión interna. Y al mismo tiempo el trazo de bajada, que implicaría también memorizar, es el trazo de la memoria, que tiene que ser grueso, que tiene que ser al principio grueso y luego fino, que tiene que hacerse lento. Resulta que en lugar de hacerse grueso, lento, para luego hacerse fino, se hace fino y luego rápido, un poquito más rápido, y luego al final se hace grueso, es decir, está cambiada la energía. Por lo tanto, a la hora de memorizar, no le voy a dar tiempo a memorizar. Y si no le doy tiempo a memorizar, lo que he analizado, que ya me ha costado analizarlo, claro, me voy a encontrar un problema aquí abajo. El trazo de la adaptación al medio. El trazo avanza para subir, que es la adaptación. O sea que no solo son importantes los trazos, cómo los hacemos, la forma, sino también el grosor. Claro, el grosor significa que estoy apretando más o apretando menos. O sea, claro, todo influye. Claro. Es claro, que, pues es no, que... claro, no está tan claro. O sea, para ti sí, pero para la gente que te está escuchando no. Vale, es que me tocas la fibra. Ah, bueno. Me tocas la fibra, Alice. A ver, yo cuando le digo a la gente o a los chicos, digo, ¿cómo tienes que coger el boli? Porque claro, la primera pregunta es esa. ¿Cómo hay que coger un boli? Ah. ¿Tú sabes coger el boli? Bueno, ahora un poquito mejor desde que te conozco que antes, pero yo creo que si le preguntaras a mi madre, también te diría que era una gran TDAH, porque la pobre estaba un poquito desesperada conmigo. De hecho, yo ya ahora sé, porque ya me lo has dicho, que yo tengo la energía cambiada en esos trazos, precisamente, y estoy aprendiendo a no ser tan TDAH. Bueno, pues mira. O sea que sé que es importante, por eso te lo pregunto, Sí. porque a veces uno dice que L más bonita, todos los trazos están ahí, pero resulta que le estoy poniendo tantísima energía o tan poca. O tan poca. O tan poca, porque todos los extremos son... Se tocan.
Claro, el tema fundamental es, retomamos lo que me comentabas antes, ¿no? De las ingenierías, las palancas, cuando hablamos de palancas. Y aquí está la madre del cordero. Es decir, si yo, actualmente, por ejemplo, claro, los niños cada vez escriben menos. Puedes empezar a usar, si quieres, Sí. alguno de tus Aparatitos. que utilizas, por ejemplo, con los niños para Vale. mostrarles, por ejemplo, Pues- cómo se puede pues mira, lo primero escribir o algo, no sé, lo digo porque como tenemos tantos, Pues mira, lo primero que te voy a mostrar es, claro, porque como el principio para escribir es saber coger el boli, claro, y tú dices, bueno, ¿cómo cojo el boli? Aprieto, cojo el pulgar, lo meto encima del índice. porque no hay ninguna asignatura que yo recuerde en la escuela que sea cuando empiezas a escribir cómo coger el boli. Debería de haber una asignatura. Pero no existe. Pero oye, igual podemos hacer una campaña. Pues mira, no estaría mal. ¿Eh? No estaría mal. Lo que pasa que, bueno, no sé. Porque ahora que vas a explicar esto de cómo se coge el boli, ¿a qué edad consideras tú que deberían empezar a escribir los niños y a qué edad empiezan a escribir? A ver. ¿Qué me dices de eso? Yo te hablo desde mi experiencia y desde lo que el sentido común, digamos, desde la perspectiva de la madurez neurofisiológica o neurológica. Antes de los 6 años o de los 7 años, forzar el ejercicio de una escritura con un objetivo, en este caso académico, es crear tensiones que van a estar el resto prácticamente de la vida de la persona. Yo sé que esto que digo puede ser un poco fuerte o puede no sentar muy bien a según quién, ¿no? Pero para mí es una constatación, porque yo primero odiaba escribir. Porque lo ves, además, en tu día a día. Sí, sí, y yo, mi y tu experiencia, experiencia. yo lo he vivido, es decir, yo cogía el boli, pues bueno, no lo cogía del todo mal, pero para mí era una tensión escribir. Entonces, claro, pues el ragatear con lo típico del profesor que le pides que, bueno, que no tengas que escribir el enunciado, que solo la contestación, porque claro, el otro es un sobreesfuerzo. Claro, y cuando actualmente ves a los chicos cómo cogen el boli y realmente... Claro, el problema de los profesores que para mí son personas con una profesión fantástica, a la que, bueno, yo como profesor, ¿qué voy a decir? Evidentemente. Pero claro, cuando te ves en esa sensación de no tener herramientas para poder conducir al niño, pues entonces, bueno, pues ahí surge la parte rebelde mía, ¿no? Entonces, enseñar a escribir significa enseñar a coger la espada. Ya sé que suena un poco así espectacular, pero en la antigua China, para perfeccionar el arte de la espada, los virtuosos, o en este caso los Shaolin, o incluso, bueno, pues eso, los guerreros, iban a centros de caligrafía. De hecho, hay una película muy bonita que se llama Hero, que da una parte ahí interesante, ¿no? De cómo mejorar la técnica de la espada era mejorar la técnica caligráfica. Es verdad que la escritura, la caligrafía china, se trabaja con pincel y se trabaja con tinta china y se trabaja un poquito de otra manera. Pero la base es la misma. Es decir, la base es ordenar el espacio-tiempo en la mente de la persona. O sea, a ver, ellos practicaban artes marciales y para mejorar el arte marcial iban a una escuela de caligrafía, pero no a practicar con las armas, sino a practicar con el bolígrafo, bueno, con el pincel o con el... Sí, con el porque pincel. les decían que era necesario para poder luego luchar bien. Claro. Tener claridad y tener, ¿no? Lo que Claro. sea que hay que tener. Claro. Temple El o... temple, el ordenamiento del espacio, el ordenamiento. la secuenciación, digamos, de los actos motores, la planificación del gesto gráfico, en este caso no solamente en un movimiento, digamos, de un ideograma, sino en el combate. Es decir, yo estoy luchando, pero tengo que tener conciencia de lo que me rodea. Y cuando escribimos, no estamos solamente centrándonos en la letra, estamos comprendiendo el espacio donde nos manejamos. Por eso la postura es tan importante. No solamente cómo cogemos el boli. Claro, entonces... Pero no solo solamente para las artes marciales, sino creo que también cuando la gente estaba enferma tenía problemas, ¿no? Sí. O sea, además es algo... Claro, cuando lo cuentas, pues sorprende, porque dices... O sea, que no había en la antigua... Lo que me han comentado. Hablamos de antes, ¿no? Hablamos antes. Ahora la cosa es un poco diferente, yo creo. Pero bueno, aún así es curioso, porque antiguamente no existían lo que llamamos centros de salud mental, los centros, no sé si la palabra son manicomios, que existían aquí en Occidente. Allí existían centros de caligrafía. Es decir, porque todo el mundo sabía, igual que el cielo es azul, que tú, ordenando tu caligrafía, ordenabas tu mente. Y una situación de depresión, una situación de estrés por, pues habías perdido, pues imagínate en un combate o en la guerra o una enfermedad a un ser querido,
eso creaba pues es un dolor y ese sufrimiento a veces impedía seguir el curso de la vida de manera natural. Entonces, tener un espacio de reflexión y de ordenamiento neurofisiológico de ese espacio-tiempo interno, lo que permitía al final era, claro, comprender cómo ese movimiento ordenaba pensamientos y también ordenaba sentimientos internos. Claro, el movimiento gráfico, que es un movimiento físico, en realidad es posterior al movimiento mental, al movimiento interno, porque algo es un reflejo de lo que del interior. Eso. Por lo tanto, si tú ordenas el interior, bueno, si ordenas el exterior, de alguna manera estás ayudando a ordenar el interior. Esa es la clave. Y de hecho, la escritura funciona como un test proyectivo, es decir, yo proyecto fuera de mí algo que está dentro. Y de alguna manera, Por lo tanto, hilando, ¿qué ocurre cuando los niños con 3 añitos ahora parece ser que ya les empiezan a enseñar a escribir cuando ellos neurológicamente no están preparados para eso? ¿Qué está ocurriendo? pues cuando hay una inmadurez propioceptiva, quiere decir madurez del movimiento de precisión o movimientos finos, cuando hay una inmadurez de ciertas áreas cerebrales que se van a encargar de coger el útil de escritura y yo fuerzo a que el niño agarre todavía sin esa constitución muscular, ¿no? Claro, lo que estoy creando es toda una serie de presiones indebidas en los diferentes músculos que al final van a acabar Que se van a grabar, tensionando todo el cuerpo se van a del grabar niño, en su cuerpo. que van a quedar grabadas y que además lo que van a impedir es que yo pueda soltar. Porque claro, la clave de todo esto viene por lo que se llama el reflejo condicionado. Es decir, si yo grabo una condición ajena, en este caso, a lo que es el propio movimiento de escribir, es decir, de transmitir pues una grafía, una comunicación, yo meto una acción que no es necesaria pero que es de tensión, mi cerebro la une. Es decir, para mí escribir es tensionar. Y si yo simplemente me coloco en una situación de voy a escribir, mi cerebro ya se pone en situación de alerta. Es como, imagínate que ha habido un incendio y huele a humo, ¿no? Y has vivido una situación un poco de... Pues el cerebro ya se pone en situación de peligro, en situación que llamamos de supervivencia. Si eso ocurre con 3 añitos, piensa que eso va a ser difícil de revertir. Porque claro, a partir de ahí, si no hay nadie que le corrija esa acción, eso va a ir a más, y al final, claro, aparte de no querer escribir, cada vez que escriba se va a activar la alerta. Eso en neurofisiología también se llama el reflejo condicionado de Moro. Bueno, el reflejo de Moro sería un reflejo con el que nacemos, pero que dura 7-8 meses, y a los 8 meses se ordena, queda una especie como de residuo de Moro, o algo que vemos en el día a día cuando hay algo que nos alerta, o alguien que nos intenta atacar, y tensionamos las muñecas. O incluso la articulación ¿no? temporomandibular. Sí, todo te Sí. tensas. Claro, si tú estás en ese estado de tensión todo el día y no lo desconectas nunca, algo, en algún momento, alguna parte de tu cuerpo va a sufrir las consecuencias. Es decir, eso va a provocar en la función neurofisiológica que le toque un desajuste. Y ese desajuste va a descalibrar al sistema. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando comprendemos la función? Cuando comprendemos la función y sabemos resolver o reeducar esa función, volvemos a calibrar. La descalibración o el descalibrar al niño iniciando un acto motor que no debería, pero que, bueno, pues el niño hace mucha ilusión que un niño con 3 añitos ya te escriba el nombre, ya te escriba mamá, papá, y dices, qué divertido, sí, pero a lo mejor lo cogería con más ganas si dejáramos que él disfrutara, si subiera a los árboles, tuviera, pues eso, lo que sería un desplegar su cuerpo, no contracturar su cuerpo 3 horas al día o 2 horas al día. Claro, cuando él despliega el potencial y despliega lo que es él. Y a partir de ahí a lo mejor ese niño descubre que lo que quiere ser en la vida no es lo que le dicen que quiere ser, sino lo que él siente que puede ofrecer y con lo que él se siente feliz. Claro, lo puede escoger si le permite sentirlo. Si ya no le permite sentirlo ni experimentarlo, nunca lo va a saber. Imposible. Y a partir de ahí, bueno, pues hay que entender por qué la escritura al final se convierte en un dolor para muchos niños, un sufrimiento, y en el caso del TDAH y el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, como hay una sobreexigencia de un niño que es muy creativo, que es maravilloso, que tiene una capacidad de generar información original, que claro, en esa tensión dirigida simplemente necesita correr. Y al final, si él no puede correr, alguien le tiene que parar.
Y a lo mejor una forma de pararles a través de sustancias químicas, sí, puede ser una opción, pero también podría haber psicomotricidad, grafomotricidad, yo sé, un punto de cruz, a lo mejor técnicas que... Hay otras técnicas también que claro, pueden servir para... por supuesto, o sea, la escritura es una, no es para mí es muy importante y yo considero que es fundamental, pero bueno, a lo mejor, pues yo qué sé, el tejer con lana o el punto de cruz. ¿Y cuál podría ser el motivo por el cual se les exige a los pequeños empezar a escribir tan temprano y que vayan tensionando desde...? Pues yo lo que yo he vivido en mis carnes ha sido que en principio la sociedad pide rendimiento, es decir, pide que las personas, pues de alguna manera, como el ganado, la primera carrera que hice fue ingeniero agrícola, y el ganado pues lo vas metiendo en compartimentos y entonces, pues claro, pues eso, en una cajita metes ahí a un animalito o en 2 cajitas metes a 3 o 4 animalitos y hacen lo que tú les dices. Entonces, si ellos hacen lo que tú les dices, recibirán alimento y además recibirán su dosis y al final pues irán donde tienen que ir, ¿no? Los animalitos que se crían en granja, ¿no? Porque... Digamos que se podría definir como un arma de control social, ¿no? De alguna manera. Para mí porque sí. Programas... Para mí sí. ¿No? Programas... Para mí sí. Ciudadanos ejemplares. Totalmente. Digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, claro. En fin. Todo es cuestión de gustos. Sí. ¿Cómo sería? Muéstranos un poquito aquí en la pizarra donde te sientas más cómodo. ¿Quieres? Vamos a cambiar un poquito de tabloide. Muy bien. ¿Cómo sería una escritura saludable? Muéstranos características de una escritura saludable. Un poco para que la gente diga, ay, ¿cómo deberíamos escribir entonces? Si no podemos hacer palitos, tenemos que escribir juntos, separado, más alto, más... No sé, así 4 cositas para que la gente que le interese pues pueda tener una idea. Vale. A ver, lo que buscamos con la escritura realmente es desplegar. Las alas. Desplegar las alas. Es decir, es poder expresar a través de la escritura algo que es innato a nosotros, que es el disfrutar también de la vida. Igual que a veces necesitamos tener un orden en las cosas, y es lógico que haya un orden, que la escritura tenga un cierto orden, también es necesario que en la escritura haya libertad. Entonces, claro, yo recuerdo de pequeño las cartillas que mi madre me decía que tenía que hacer todos los días, era una línea, ¿no? O 2 líneas, ¿no? Entonces, o 4 líneas que llamamos también. Entonces la escritura tenía que ir pues un poco ahí metida, ¿no? Entonces ya tuviera que escribir la palabra mamá, ¿verdad? ¿Otra vez, mamá? Sí, mamá. Ahora voy a cambiar. Habría que meterla... ¿Y el papá? Papá también, papá también. O papá, por ejemplo, vamos a poner aquí papá. Papá bien aquí. Entonces teníamos que meter, ¿ves? Todo en el cajetín este que ponemos en la escritura. Esta parte de aquí vamos a ponerla un poquito más arriba, más abajo. Entonces tenía que venir aquí. Eso es para los trazos que van para arriba y el de abajo para los que van para abajo. Entonces, por ejemplo, ahí tenía que venir encajado. Si escribiésemos la palabra que tuviera, en lugar de mamá, que tuviera trazo por la parte superior. Bueno, voy a borrar esto y así lo pongo otra vez todo. Por ejemplo, voy a escribir lago. ¿Esta sería una manera adecuada de escribir según la grafoterapia? ¿Qué te parece? ¿Sí? Este es el modelo de escritura que se enseña a los chicos, pero no es lo que yo ahora te voy a enseñar. Ah, vale. O sea, digamos que lo que estoy intentando es reflejar lo que normalmente en el aula se suele escribir. En realidad, esto no se escribe por aquí, se mete por aquí. Sí, yo lo hago así. Con lo cual, hay toda una exigencia en el gesto, es decir, claro. Y además yo me tengo que colocar frente al folio, con lo cual hay una tensión en mi muñeca que empieza a estar en una hiperextensión. Entonces, claro, mi esfuerzo, por ejemplo, para escribir papá, en este caso, claro, tengo que bloquear la muñeca, tengo que ir rodeando, esta parte no existe, tengo que ir rodeando el óvalo
esta parte no existe. Entonces, claro, esto sería lo que oficialmente se enseña en el aula o se enseña, digamos, a nivel oficial. Bien, claro, cada vez que yo hago este gesto, cada vez que yo marco, en este caso, una dirección vertical, para mí requiere un esfuerzo. Yo que estoy acostumbrado a que mi muñeca fluya, aquí ahora tengo que estar bloqueando, porque si no, no me saldría. Entonces, claro, si necesito cambiar de un modelo de tensión de mi muñeca a un modelo en que mi muñeca fluya, de alguna manera la letra también me va a cambiar la forma, ¿vale? Entonces voy a borrar esto. Y no voy a poner pautas. Vamos a volar. Voy a volar. Entonces, al volar, lo que yo hago, fíjate en mi muñeca. Lo que yo estoy haciendo es sentir el trazo. Sentir el trazo. Claro, eso suena un poco... ¿cómo voy a sentir un trazo? Sí, claro. Si yo tengo tensión en mi muñeca no puedo sentir el trazo. Estoy ejerciendo un esfuerzo porque ese gesto gráfico aparezca en un folio, en un papel, en una plantilla, donde sea, en un cuaderno, pero con fuerza, con tensión, con esfuerzo, con un sobreesfuerzo. Pero si yo despliego mi muñeca, realmente lo que estoy haciendo es proyectar o desplegar de alguna manera también un sentir, una sensación. Esto, dentro del ámbito de la neurofisiología, tiene un nombre, se llama la ley de Weber y Fechner. Es una ley en la que se explica cómo hay unas diferencias mínimas musculares cuando uno ejerce un esfuerzo o un sobreesfuerzo. Yo suelo describir esto a través de un ejemplo que es muy, pues eso, muy ilustrativo, que es cuando tú llevas algo, una carga pesada a los hombros, imagínate un saco de patatas o una caja llena de agua o de cualquier, o de piedras, imagínate, y a ti te ponen una botella de 1 litro de agua encima, no va a haber mucha diferencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo está muy tensionado. Entonces esa diferencia mínima de acción entre un músculo y otro no se nota, porque hay músculos, en este caso músculos grandes, que tienen que hacer mucha fuerza. Entonces lo mínimo no se nota. Sin embargo, si tú llevas, pues eso, 1 litro de agua y a ti te colocan pues un pesito relativamente pequeño, por ejemplo un boli, un rotulador, sí vas a notar esa sensación. Es decir, si no hay tanto sobreesfuerzo, tanta tensión, cualquier variación muscular es detectable. Claro, Pero si hay mucha tensión o mucho peso, ya no vas a notar la diferencia. No puedes. Y no puedes matizar. Y si a eso le sumas una postura incorrecta a la hora de sentarte en la escritura o una forma incorrecta de coger el boli, todo eso es suma tensión, suma alerta y de alguna manera impide que ese desplegar, ese sentir, esa sensación motora al fluir por el folio aparezca. Y de ahí que también haya diferencias a la hora de presionar. Por ejemplo, va a ser más fácil que en sitios donde la escritura debería de ser más bien fina aparezca grueso, y en zonas donde tendría que escribir con la escritura gruesa va a ser la zona en la que voy a escribir más bien fino, y al revés. Es decir, voy a cambiar el esfuerzo motor gráfico para cambiar la energía de fino a grueso o de grueso a fino. ¿Y la tendencia actual que hay de escribir las letras por separado? Porque aquí veo que lo has puesto juntito. Claro. ¿Hay alguna diferencia entre escribir? Los niños aprenden o se les enseña en el sistema educativo a que aprendan a escribir, eso lo veríais en las cartillas, enlazado. Lo que ocurre es que actualmente... Con los años, yo también me enseñaron así, pero con los años vas viendo que todo el mundo escribe separado y te vas acostumbrando, ¿no? Parece que sea mucho más ágil y mucho más... Claro, lo que sucede es que, claro, cuando a nivel académico se pide sobre todo pues eso, una verificación de los conocimientos objetivos que va cumpliendo el alumno en clase, el profesor necesita, pues eso, leer exámenes. Y en los exámenes, pues muchas veces el profesor necesita entender lo que el alumno pone. Entonces, si el niño tiene tensión en la manita y quiere escribir rápido y está nervioso, pues es muy fácil que aparezcan trazos o movimientos que al final hagan ilegible la escritura. Entonces, una forma de hacer legible la escritura, por parte a veces de profesores, es pues bueno, sugerirle al niño que esa escritura, ¿vale?, sea separada. Por ejemplo,
imagínate, escritura separada. He puesto a propósito una L con un palito y he puesto a propósito una A de la escritura script del ordenador, ¿vale? Ahora te explicaré por qué. Pero, claro, ¿por qué? Porque de esta manera ya no hay duda. Aquí tenemos una H, una O, una L, una A y las letras unidas. Eso está muy bien, ¿no? Lo entiende todo el mundo. Lo entiende todo el mundo. Sí. Pero el la profesor letra... lo entiende. Y... Perfecto, y todos contentos. Todos contentos. Lo único que, bueno, el precio para conseguir esto de manera automática es importante. Claro, dices, pero ¿cómo vas a escribir enlazado si eso cuesta mucho trabajo? Y escribir separado es más fácil. Claro, es más fácil porque has entrenado la tensión y al final la tensión se convierte en algo habitual. Y algo que crea tensión, si se convierte en algo habitual, para la persona es lo normal. A ver, imagínate, el primer día que fuiste a comprar pan con tu mamá a la panadería, ¿vale? A ver, es un ejemplo que pongo para explicar algo que es muy tonto, pero es una forma. Ese día venías del cole, entonces venías con tu mochila de libros, ¿bien? Entonces entraste en la panadería, compraste el pan y muy bien, fenomenal. Pues así un día, otro día, una semana, un mes, y un día a mamá se le olvida comprar el pan, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú que estabas por allí, pues dices, bueno, pues mira, no te preocupes que yo voy a comprar el pan. Y entonces vas a tu habitación, te pones las zapatillitas, te vistes, esas cositas, tal, ya te preparas y entonces vas a la habitación, además, donde tienes ahí tu mochilita llena de libros, coges tu mochilita llena de libros, te la cargas y vas a comprar pan. Y dices, ¿cómo? ¿Es necesario una mochila de libros para ir a comprar pan? Pues a lo mejor no. Pero para tu cerebro has establecido una conexión o una relación que se llama reflejo condicionado entre comprar pan y venir del cole cargada. A ver, no es real. Esto es un cuento que yo lo cuento a los chicos para que ellos entiendan cómo al final ellos han unido la tensión de escribir al proceso gráfico de escribir. Y son cosas diferentes, porque es necesaria una técnica. Y es necesario separar la tensión de la escritura. Pero si no te lo han podido contar o no ha habido a la persona adecuada que te haya sugerido que en lugar de escribir con tensión, que al final vas a tener que crear tensión para escribir separado, hay una forma en la que tú puedas fluir, pues vas a tener que decidirte. Y la decisión va a ser costosa. O sea que deduzco que debería de haber quizás una asignatura o unas cuantas a cierta edad en la cual se les dijera, ahora vamos a empezar a aprender a escribir. Jo, sería ideal, por Dios. Primero nos sentaremos adecuadamente, luego aprenderemos a coger el boli y luego empezaremos a deslizar y luego ya cuando todo eso esté ya un poco establecido, empezar a hacer letritas o a hacer huevos semillas, por ejemplo, o hacer cositas de estas. Eso sería lo lógico, ¿no? Porque si es una técnica tan importante para nuestra vida, lo suyo sería que primero nos enseñaran a utilizar esa herramienta, ¿no? Claro, eso sería lo ideal y a ver. En cambio te dicen, copia eso. Copia. Aquí debajo pon eso, apáñatelas. Apáñatelas. Tanto da que seas más alto, más bajo, que la mesa esté más alta, que el boli te escriba bien, que no te escriba bien. Entonces tú tienes que apañar ahí y entonces empezar a utilizar todo lo que a ti se te ocurra para hacerlo sin explicarte que hay maneras de hacerlo con mucho menos desgaste energético y mucha menos presión, tensión. Claro, etcétera. además yo creo que ahí el tema fundamental, lo que acabas de decir, el desgaste, el esfuerzo, el sobreesfuerzo energético. Si hablamos de la escritura, tenemos que pensar en eficiencia energética. Ahora que está tan de moda Eso suena esto de... científico Suena tan también, científico, y además ahora está tan de moda, ¿no? Estas cosillas. Es decir, eficiencia energética significa ¿por qué voy a hacer más esfuerzo del que necesito para algo que con una décima parte me serviría? Y, además, eficacia. Porque eficiencia es empleo de la energía. Eficacia es que además se entienda, que además sea legible, que además me sirva como mecanismo de comunicación y que el profesor pueda leer mi examen. Claro. Entonces, claro. Habría que ver cómo escribe el profesor también, ¿eh? Bueno. Porque esa es otra. Bueno, Porque nuestros profesionales, ya, empezando por los médicos, por ejemplo, no tienen precisamente fama de escribir bien. Ya. Uy, ¿qué vamos a decir? Uy, no abramos esa caja. Bueno, o sea que pobres. quizá todo eso tenía algo que ver con el llamado fracaso escolar, ¿no? Algo que ver tendrá. Bueno, pues mira, algo tendrá que ver, seguro, porque muchos de los chicos que... A ver, partiendo de que el ejercicio de escribir o reeducar una escritura requiere de voluntad, requiere de esfuerzo, cuando el chico lo hace,
cuando la persona realmente decide cambiar una forma, vamos a decir así, poco eficiente a una forma más eficiente, el resultado académico está garantizado. Y está garantizado porque, en mi caso, yo lo he vivido. Y eso que a mí los estudios no se me dan mal. Pero aún así yo he visto cómo ha habido una eficiencia a la hora de comprender cierta información y el ahorrar tiempo a la hora de estudiar. Claro, si eso se pudiera trasladar al niño de una manera guiada y con una metodología, claro, lo que conseguiríamos es que el niño empleara menos tiempo para hacer los deberes. ¿Por qué? Porque cuando haga los deberes no está en alerta, no está en tensión. Y de alguna forma esa eficiencia energética, ese emplear el gasto de la escritura como algo racional, no como algo irracional, de escribir con sobreesfuerzo, de escribir sin metodología, claro, lo que permite al final es que ese fracaso escolar de verdad desapareciera del aula. Y no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo yo. Yo estoy repitiendo unas palabras que no son mías, que Vicente Lledó además él dejó escrito con esa genialidad y Rebeca, bueno, pues da constatación de ello porque ella también trabaja con esto y es que lo hemos comprobado y se ha comprobado. Él dejó dicho que una sociedad donde la importancia de la escritura fuera el pilar del sistema educativo, las matemáticas es el pilar, porque la escritura, lo primero que tendríamos es una sociedad con una salud diferente, evidentemente, porque claro, hay elementos de tensión que no habría, y sobre todo, habría una sociedad con un despliegue y una potencialidad que nos llevaría a la primera potencia mundial. Esto es una locura. A ver, no lo digo yo, lo dice en este momento, bueno, Vicente Lledó no falleció hace años, pero su legado ha quedado ahí, ha quedado un poquito denostado, pero porque comprender a un genio, y sobre todo un genio que está fuera del tiempo, pues bueno, es complicado. Pero no lo digo yo. En la caligrafía china, o en la caligrafía, digamos, árabe, o en la caligrafía de ciertas culturas, ellos lo saben. Es muy importante. En la caligrafía árabe es un arte. De hecho, dentro de la caligrafía china, la caligrafía se llama el arte de los artes. Bueno, imagínate, un médico chino, o sea, no se puede concebir un médico chino que tenga una mala caligrafía. ¿Cómo irías tú a un médico que tenga una mala caligrafía? Bueno, no digo un médico, un fontanero. Claro, porque en su caligrafía te está diciendo cómo él ordena el espacio-tiempo y de alguna manera qué trabajo ha hecho con su cuerpo, con su cerebro, con su mente. Es un reflejo de su alma. Claro, lo que hablábamos. Esto es muy bonito para cerrar la entrevista, pero es que me queda otro melón por abrir. ¿Qué pasa con los niños zurdos? Ay, los niños zurdos. Porque bueno, claro, si ya es difícil para los diestros, que sí, se supone que este modelo está preparado para tal, cuando tienes que hacer todo eso que te están diciendo, pero al revés. Espectacular. Les debe crear un trauma para toda la vida. Sí. Bueno, a ver, hay que entender... Les puede crear. Les puede. A ver, hay que entender que, claro, que escribimos con nuestra escritura, por ejemplo, occidental, está diseñada pues para ser leída de izquierda a derecha, por lo tanto, ser escrita de izquierda a derecha. Cuando hay una lateralidad definida y el niño zurdo, digamos, define su lateralidad hacia la mano izquierda, claro, él tiene que imitar la escritura que ha sido creada para un diestro, o que normalmente y habitualmente, sobre todo la escritura cursiva, es decir, con una pequeña inclinación hacia la derecha, es realizada por una mano diestra. Entonces, ¿qué hace el niño zurdo? Pues se tiene que buscar la vida. Hay algunos profesores que intentan ofrecer la posibilidad, cambiar el papel, pero al final se tienen que buscar la vida. Y en ese buscarse la vida tienen que bloquear de alguna manera en ocasiones la propia muñeca. También hay una forma de escribir que es moviendo todo el brazo hacia arriba para poder escribir. O si imitáramos el movimiento desde la mano izquierda de un diestro, claro, ese movimiento ¿qué va a hacer? Que yo tape lo que escribo. Es decir, si yo escribo con la mano izquierda tu nombre, yo según voy moviéndome, voy tapando lo que escribo. Lo que pasa es que fíjate lo que ha ocurrido ahora mismo, a diferencia de lo que normalmente hacen los niños. Normalmente, para poder escribir la escritura inclinada hacia la derecha, yo tengo que bloquear la muñeca.
Pero si te has fijado, cuando yo he escrito tu nombre, no he bloqueado la muñeca. Pero, ¿qué ha ocurrido? Que la escritura ha salido inclinada hacia la izquierda. Claro, a ver... Lo mismo que los diestros, inclinamos Lógico. la escritura normalmente hacia la derecha. Claro. Entonces es lógico. Siempre y cuando el folio esté inclinado también. Porque si el folio está vertical, que es el sistema, digamos, Sí, también... eso no lo has dicho. Nosotros normalmente tenemos que escribir con el folio inclinado, Claro, ¿verdad? claro. Entonces un zurdo sería justo al revés. Claro, claro. Es decir, para empezar, la forma de enseñar la escritura normalmente es utilizando un posicionamiento de folios que llamamos vertical. Sobre todo en las edades... Pon la hoja bien. Pon la ¿no? hoja bien. Y coge el boli bien. Todas esas cosillas. Claro, pero al principio, por una cuestión, se dice que es para orientación en el espacio el niño, es mejor que coloque el folio así rectito y entonces, claro, tiene que empezar a escribir aquí. ¿Te imaginas ya de entrada el bloqueo de muñeca que tengo que crear en mi mano, en mi cuerpo, en mi espalda, en todo mi ser, cuando yo además voy bajando y tensionando? Claro, porque acabas escribiendo aquí, ¿no? Uf, es que vamos, es un horror. A ver, es un horror sobre todo cuando ya lo entiendes. Si no lo entiendes, dices, es lo habitual, porque si en una clase todos los niños escriben igual, claro, pues tú imitas y dices, la profe ha dicho que hay que escribir así, todo el mundo va a escribir así. Claro, pero si a alguien se le ocurre mover un poquito el folio, es decir, desplazar para que el borde del folio quede paralelo al borde del papel, curiosamente, si el codo está dentro de la mesa, hay otra forma de desplazarme. Claro, si empiezo a bajar el codo, ¿qué ocurre? Que empieza a tener también otro tipo de tensiones, que es cuando la parte del antebrazo presiona a la mesa. Entonces, claro, si tú te presionas esta parte del antebrazo, los deditos se mueven. Yo al presionar, mi dedo se mueve. Entonces, si yo estoy haciendo fuerza contra la mesa y además escribiendo y además cojo el boli... Aún tengo que sujetar el boli más fuerte porque, claro, si no se me va, ¿no? Se me va. Es más, es que es la única manera, coger el boli de cualquier... Claro, el profesor, digamos, le recuerda al niño, tienes que coger bien el boli, pero el problema no es coger el boli, el problema es cómo estoy sentado, dónde está la carga de mi cuerpo, cómo coloco el folio. Y la mano izquierda, de alguna manera, lo que nos ha servido, de hecho, hace poco... No sé si es el momento, pero bueno. Es el momento. ¿Sí? Es el momento perfecto. Pues mira, te lo agradezco. Si no, ya lo iba a sacar yo. Te lo agradezco. Pues mira, hace un mes, 2 meses ha salido este libro que, bueno, pues es el resultado de 19 años de trabajo, sí, prácticamente 20 años de trabajo. Y yo lo que he intentado hacer con este modelo, el modelo de... Que es especialmente para niños zurdos, ¿no? Sí. Con este... Antes de publicar el modelo para niños diestros, lo publicas para niños zurdos. Sí, bueno, esa será la siguiente, ¿no? Pero además no has escrito solo. No, aquí Que está dale Irene. mérito a todo el mundo. ¿Quién es Irene? Irene es mi pareja. Irene es espectacular. Irene es espectacular. Sí. Tendremos que invitarla también. Pues sí, yo creo que sí, porque gracias a Irene ha salido este libro también, ¿eh? Aparte de la editorial CEPE, la editorial que también ellos se han volcado en la edición final del libro, y ha sido porque, claro, yo tengo más tendencia a lo visual, a inventar, y bueno, cada uno tenemos lo nuestro, y Irene es una experta en corregir. Y, o sea, que trabajes juntos en esto, sí, ¿no? Sí. Qué maravilla, ¿no? Poder... Pues sí, es un lujo. Es un lujo y es un regalazo, ¿no? Y sobre todo el poder haber trabajado para que finalmente esto saliera a la luz es, bueno, es una alegría y también para mí es un ofrecimiento. O sea, yo esto lo siento como algo que ofrezco al mundo. Porque para mí me parece injusto que los niños zurdos, claro, tuvieran un modelo que solamente pudiera imitar algo que no era suyo. Entonces, el crear algo que sea suyo, que permita que... Bueno, te lo describo si quieres, porque yo creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Mira, si yo escribo... Una letra. Vale, sí, más que la 1000 letra. palabras. Qué absurdo, ¿no? Decir una letra vale más que 1000 palabras. Pero bueno, ha salido así. Pues en este caso yo creo que sí. Si yo escribo con mi manita derecha, pues por ejemplo una palabra fácil, ¿vale? La palabra hola, ¿no? Con este movimiento que decíamos de flexibilizar y demás. Yo he hecho un gesto de moverme por el papel hacia la derecha. ¿Por qué no te pones el patinete? Ay, ahora me lo pongo. Si ahora quiero volver, es decir, en lugar de escribir de dentro, es decir, de mi eje corporal hacia afuera, escribo de fuera hacia adentro, que es lo que hace el niño zurdo, en este caso con la mano derecha, yo tendría que elegir un tipo de modelo que me permita enlazar la escritura, pero al mismo tiempo
que quede algo escrito que se entienda. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que lo que he escrito ahora está escrito de tal manera que solamente se puede leer si lo vemos al trasluz, en espejo. Es una escritura en espejo, ¿qué se llama? Escritura en espejo. Es decir, si yo cojo, en este caso, la mano izquierda, ¿vale? Y escribo la misma palabra, hola, pero lo voy a escribir de dentro hacia afuera, es decir, como lo haría un diestro con la mano diestra. De dentro hacia afuera. En este caso, de dentro Sí, pues hacia la ellos izquierda. así. Eso es. Entonces yo lo que hago es, escribo la palabra hola. Claro, para poder leer ahora el movimiento tendría que invertir, darle la vuelta. Entonces veríamos que aparece la palabra hola. Hola, aquí está debajo y arriba ha quedado hola. ¿Se ve? Perfectamente. Sí. Vale, pues entonces la misma lógica me dice, bueno, pues ahora voy a escribir con la mano izquierda de fuera hacia adentro, pero sin bloquear la muñeca, que esta es la clave de todo. Si yo quiero escribir la palabra hola de fuera hacia adentro, sin bloquear la muñeca, voy a tener que crear un tipo de grafías un poquito diferente. Es como la grafía que escribíamos con la mano derecha de fuera hacia adentro, que nos saldría en espejo, pero con la mano izquierda es legible. O por lo menos nosotros le podemos identificar con los grafemas que conocemos habitualmente en el abecedario o la escritura. Claro, la diferencia que es que esto es algo nuevo y que el profesor normalmente tiene un modelo de Pero es escritura. curioso porque zurdos debe haber habido siempre, desde que el mundo es mundo, me imagino. Entonces nadie ha pensado que estas personas tienen que seguir un modelo escritural que es contraproducente para ellos, ¿no? Pues- Es como decir, no sé, tienes que hacer lo mismo que hacen los demás, pero con una herramienta distinta. O sea, no sé, tienen que buscarse la vida. Y nadie... Claro, a ver, No hay publicaciones al respecto, entonces, no. pero además a nivel global, que Yo- tú conozcas, has buscado y no has encontrado nada. yo he buscado... Y en Oriente, que habla que para ellos es tan importante la escritura, ¿has encontrado algo o no Pues lo sabes? en Oriente lo ¿O que- lo hacen todo con la derecha? Claro, en Oriente, digamos, la base, igual que en la escritura árabe, la escritura se tiene que realizar con la mano derecha. Qué curioso, ¿no? Sí. Ahí hay algo raro. Pues para mí sí, para mí hubo algo raro. Bueno, a ver, te diré, yo me parecía injusto de entrada. Y digo, Vale. esto es injusto. Bueno, injusto por lo menos, sí, sí. Esto, claro. esto es injusto ¿Qué hay ahí? y además hay que resolverlo. Yo como ingeniero digo, esto hay que resolverlo. Lo que pasa que, claro, resolver algo que no ha resuelto nadie antes es como un atrevimiento, no sé, es una prepotencia. Dices, tú además que vienes de la ingeniería, no vienes del mundo de la psicología, la logopedia o la pedagogía. No, yo vengo del mundo de la ingeniería. Entonces, lo primero que hice fue indagar, investigar. Y indagando e investigando, claro, lo máximo que llegaba era que, bueno, había ciertas técnicas que se sugerían a los zurdos, vamos a decir así, como buscando la comodidad, pero evidentemente siempre basado en el modelo de diestros. Entonces, ¿cuál es la aportación? La aportación como tal es lo mismo, pero colocando el boli a lo mejor un poquito más arriba la colocación de los dedos para que se pueda ver el niño lo que escribe, pero un modelo al uso para una persona zurda no existía, o por lo menos yo no lo he encontrado. Y bueno, pensando en la idea de fluir, claro, y sugiriendo en este caso que hay una posibilidad de escribir con la mano derecha de fuera hacia adentro, igual que de dentro hacia afuera, yo me entrené a escribir con la mano izquierda. O sea, te ofreciste de conejillo de indias. Yo, sí. Dijiste, venga. Sí, y como no había nadie que me guiara, me empecé a guiar yo solo. Con Irene. Bueno, en ese momento todavía No había Irene no había aparecido. No había aparecido Apareció Irene. más tarde, que es espectacular, pero en ese momento no había aparecido. Y para mí la primera experiencia, claro, es de en qué me voy a meter. Se me sugirió que podría tener problemas, es decir, más tarde o más temprano eso me podría... ¿Se te sugirió? Sí. ¿Qué quiere decir se te sugirió? Pues ¿El vecino? a nivel médico, algunas personas conocidas, amigas algunas, otras conocidas, que si yo me metía en el tema de escribir con la mano izquierda, como lo hacía, era un entrenamiento diario, a lo mejor estaba media hora o una hora, pues que eso podría provocarme problemas serios a nivel mental. Pero eso quiere decir que sí que hay algún conocimiento de que escribir con la izquierda provoca algo. Porque si tú no sabes nada, ¿para qué vas a decir eso, no? Y eso implica algo.
Yo en ese momento simplemente digo, bueno, voy a probar. Si veo que me vuelvo loco, Si estoy a tiempo, lo dejo, ¿no? Porque claro, si ya me he vuelto loco del todo, no podré. claro, pero para mí la injusticia era más que el hecho de que alguien me avisara de algo que... Porque hasta tú eres ese zurdo. momento- No, yo en principio soy diestro. En principio eres diestro. En principio soy diestro. Pero claro, para tu mente científica era un reto. Era un reto. Y sobre todo es ver cómo es posible escribir con la mano izquierda sin que nadie te guíe. Entonces, aquí es cuando aparece la peonza por un lado y luego aparecerá el patinete por otro lado. Pero la peonza fue clave. La peonza es, bueno, pues es un invento mío que yo, bueno, pues en esa necesidad de encontrar un sentido a que tiene que haber una explicación física al movimiento, en una clase de mecánica 2 de industriales, claro, el estudio del giróscopo. ¿No sabes lo que es el giróscopo? Bueno, yo lo sé. ¿Conoces? Yo lo sé, sí. Bueno, yo pero tengo- sé he porque traído me lo has aquí- mostrado, he pero traído no, aquí- antes de conocerte no tenía ese placer. Bueno, he traído aquí un giróscopo, ¿no? El giróscopo, bueno, pues es un elemento Un giróscopo de toda la vida. de toda la que vida. todos los La niños- peonza, Altrament dit peonza. La peonza, digamos, es la versión lúdica del giróscopo. Vale, o El sea, giróscopo, eso es un aparato científico totalmente. Sí, sí. De hecho, la bicicleta se basa en el giróscopo, la ruedita dando vueltas, no dejan de ser dos giróscopos, y el equilibrio que permite unas rueditas dando vueltas es que la persona se suba encima y pedalee. Entonces, lo que hago es, le doy cuerda al giróscopo. Y en esa clase que te comentaba de Mecánica 2, claro, yo veía la representación del centro de gravedad de un giróscopo en 3 dimensiones, se llama poloide. Tiene un nombre, es como un movimiento que describe el centro de gravedad en nivel de 3D, es decir, a nivel tridimensional. Y bueno, pues en la clase de Mecánica 2, pues las ecuaciones de Euler y Poinsot te explican un poco cómo tiene que ir, ¿no?, ese movimiento. Bueno, pues esto es un giróscopo. Un aparato que gira, Un aparato que gira, ni más ni menos. como las peonzas. Como las peonzas. Pero más sofisticado. Y hace ruido. Fíjate qué curioso. O sea, dentro está rodando, ¿eh? Dentro está dando vueltas, sí. Y gracias a que da vueltas, se llama momento de inercia, lo que permite es que encuentre un equilibrio. Y es ese mismo equilibrio, ¿ves? Parece que se va a caer, pero en realidad está todo el rato corrigiéndose. Hombre, se caerá, ¿no? Cuando se acabe la energía cinética del movimiento, digamos, de ese aro de metal, finalmente acabará parándose, ¿vale? Y cuando para, pues ahí se cae. Vale, ¿y esto qué tiene que ver con la escritura? Pues mira, si lo trasladamos al mundo de las peonzas, la peonza baila, ¿no? Sí, lo mismo que esto. Pues eso, una peonza, esto es una peonza. Lo que pasa es que la hemos hecho así de otro material, de resina epoxi. Y Para que sea lubricante más de aluminio, bonita y que sea más tal. bonita, se queda más chula. Si yo soy capaz de hacer bailar la peonza en mi mano, qué bonito, fíjate, la escritura baila. Estamos creando una danza gráfica, estamos creando una coreografía. ¿Y qué pasará, por ejemplo, si en mi coreografía la peonza baila? Que a lo mejor puedo crear formas. Bueno, aquí ya estamos hablando de creatividad, ¿no? Claro. La idea es que mi movimiento, que el movimiento, que lo que yo siento, crea algo que en el caso de la escritura, además sea entendible, sea legible. Entonces, juntamos una sensación física, una sensación, pues eso, de desplegar sensorial con un objetivo, en este caso artístico incluso. Pues esa es la peonza. Pero antes de la peonza surgió un adaptador, los adaptadorcillos. No sé si tú viste alguna vez cómo se coge un boli. ¿Te han dicho cómo se coge el boli? ¿Sabes cómo se coge un boli? Tú sí sabes, ¿no? Con la mano, sí. Con la mano. Entonces, una de las cosas que utilizan los niños siempre es la presión del dedo índice con el pulgar. Aprietan. Entonces, a veces para resolver este tema se utilizan unas gomitas, no sé si tengo aquí alguna. Bueno, hay unas gomitas, hay unos aparatitos que se pueden utilizar para coger el boli. Bueno, pero la gomita está bien, pero absorbe esfuerzo. Entonces, digamos, yo lo que hice fue, bueno, pues estos son unos plásticos de acetato, ¿vale? Es plástico duro de acetato y creo 3 caritas. Es decir, cuando mi mano está relajada,
yo dejo caer el boli entre el dedo corazón y la comisura, digamos, del dedo índice con el dedo pulgar, el índice se acerca, el pulgar se acerca y siempre hay una distancia entre índice y pulgar. Esta sensación No tienen que estar ahí no apretándose. tienen que estar apretándose. Entonces, para que esta sensación quede más clara, pues pensé, digo, bueno, pues vamos a ponerle 3 caritas. De hecho, hay lapiceritos de triangulares que también son muy interesantes. Bueno, ya le hemos puesto montañitas. A ese le pero hemos puesto montañitas. Entonces, y aquí estarían los Eso es, ese triangulitos. es el Bueno, adaptador. aquí también hemos puesto una montañita porque este boli me lo ha fabricado él para que se adapte bien, a ver si me sé colocar, a mi mano y así no haga presiones indebidas. Indebidas o innecesarias. Vale, pero esto debajo está los tres caritas. plastiquitos estos con un celo. nada, mira, y una si cinta. quieres te lo hago en nada, porque además es algo... Y entonces, bueno, luego los adapta además un poquito pues a cada mano. Mi mano es larga, Claro. mi dedo se puede apoyar bien aquí, en fin, Mira, todo un artista. nada. Y con esto, digamos que entrenamos a la mano para que deje de presionar. Eso es, Que sobre es lo todo... importante, ¿no? Desprogramarnos de la presión que ejercemos. Buscamos la eficiencia, buscamos palancas, buscamos hacer el mínimo Palancas, esfuerzo. buscamos palancas. Sí, palancas, en el fondo es, si encontramos la palanca adecuada, pues la ventaja mecánica de la palanca es esa, es ahorrar energía o utilizar esa energía de manera que sirva para que la escritura no sea un dolor, sino que sea algo Un placer. que disfrutes, claro. Ya está. Mira qué fácil. Y ya tengo 3 caritas, índice, pulgar y corazón. Y si luego además escribimos cosas inteligentes y bonitas, Bueno, ya bueno, debe ser. bueno. Luego ya estamos a otro Ya nivel. estamos a Porque otro claro, que nivel. estamos hablando de la forma y el continente, pero luego está el contenido. El contenido es muy importante. ¿Lo dices por algo? No, ¿pero qué lo voy a decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que añadir? Tantas cosas. Tantas cosas. Sí, la verdad es que se nos está quedando muchas cosas en el tintero. ¿Sabes lo que es esto? Pero tenemos que... Porque claro, la publicidad y todo Ay, esto, ay, jajaja, ay, la ay, ay. publicidad. ¿Sabes lo que es esto? Mira, te voy a contar un secreto. Que Bueno, tengo. va, el patinete y cortamos. Y cortamos. Mira, Venga, esto es tan simple como tú te coges un patinete de los de toda la vida, ¿vale? un patinete desde toda la Una vida. gomita, se la pegas. Yo y- no tengo mucho equilibrio para ir en patinete, pero me voy a entrenar, va. Entrénate. Te Una, cojo- espera, ¿te ayudo? una pincita, Espérate, sí, una sí. pincita. Ah, sí. Ahí está. Y mira qué forma tan sencilla de enseñarle Es para al, que la al muñeca niño- esté suelta, Eso ¿no? es. A deslizar por el folio. A ver, evidentemente esto es al principio. Una vez Claro. que esto está Ya resuelto, entrenado. lo que el niño aprende es a sentir que la parte del antebrazo no apriete contra la mesa. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, es decir, la tensión, es decir, el presionar el brazo contra la mesa es un esfuerzo añadido a la escritura y el cerebro lo asocia, hace clic. El patinete, 1000 cosas, pero bueno. Bueno, pues como se nos ha quedado muchas cosas en el tintero, nunca mejor dicho, Sí. te propongo que hagamos una segunda parte. Ah, vale. Y entonces entremos un poquito más en detalle en los trazos y estas cositas. ¿Qué te parece? Ah, genial. Si no estás muy cansado. No, yo encantado. ¿Sí? Yo sí. ¿Seguimos? Seguimos. Pues gracias por ahora. Y bueno, pues entonces... Gracias a ti, Alice. Bueno, gracias a los dos. Y seguimos nada, y porque me interesa mucho y me gustaría entrar un poquito más a fondo, quizás para que los que les pueda parecer que esto es interesante, pues puedan aprender un poquito más. Yo encantado. Y luego te busquen y te persigan. Ay, no, eso no. Entonces hay mucha gente que haga lo que tú haces, que formen, que enseñen. Ay, la verdad que no. La verdad que... Pues entonces tienen que llegar esta Sí. gente, tienes que formarlos. Bueno, yo encantado, la verdad que encantado. Pues entonces... Encantado. Ay, por Dios, bueno, sí. Vale, ¿aceptas Venga, pulpo? Acepto pulpo. Gracias. Gracias a ti, Alice. Gracias. It's time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two.